radio que ves. 7:30 de la mañana, sale el sol, tuvimos una luna preciosa, vamos a tener una tarde de primavera, ¿eh? Bueno, sí, vamos a tener una tarde primaveral, sí, absolutamente. Bueno, no está siendo una primavera arbitral para el fútbol argentino. Es cierto que las polémicas sobre los árbitros existieron siempre, obviamente a partir del ascenso vertiginoso del Deportivo Riestra y de Barraca Central, la cosa se profundizó más porque, bueno, básicamente Barraca Central está identificado con Claudio Tapia y Riestra con Víctor Stinfale, una persona muy influyente también y, bueno, cercano también a la Asociación del Fútbol Argentino. Sumado esto también a equipos de Santiago del Estero, que terminó siendo una plaza muy fuerte del fútbol argentino. Por Tobillino, que es por de el Santiago vínculo del del Estero. tesorero y de, bueno, básicamente de Pablo Tobillino y de la plaza que tiene Santiago del Estero como sede fuerte con un estadio maravilloso en el cual han ido los grandes partidos del fútbol argentino y también la selección argentina. A esto, bueno, se le suma lo que tiene que ver con la llegada de las figuras al fútbol argentino, campeones del mundo. Di María, Paredes, que parecieran tener ciertas prebendas con los arbitrajes, o por lo menos así dicen algunos integrantes del fútbol, con, bueno, algunas que les dan a favor o algunos insultos que se ven que ellos pueden darle a los árbitros y que no tienen las mismas consecuencias que otros futbolistas. Yo quiero dejar en claro la posición de que esto no va en desmedro del rendimiento futbolístico de Barracas y de Riestra puntualmente, que hacen campeonatos buenos, también por virtud de futbolistas. Claro, no te alcanza solo con el arbitraje. Lo que pasa es que los arbitrajes en ciertas instancias son determinantes. Claro. O sea, San Lorenzo, la situación en la que está, por poner un ejemplo, dudo que aunque tuviésemos arbitraje la fecha favorable, bueno, está en una situación... Que el equipo estuviera arriba de todo. Claro, por más eso. difícil. Tenés que tener, pero de todas maneras, me parece, a mí lo más te insisto con esto, me parece increíble que no se pida que sean por sorteo los árbitros. Me parece tan elemental. O que por lo menos los criterios sean transparentes. Pues decir, bueno, en función de cómo fue la dirección de la fecha anterior, atribuís puntajes, algún tipo de mecanismo que haga que no sea el dedo de gente ligada al Chiquitapia el que decide el árbitro, porque entonces estás, y eso me parece que lo decía un poco Gallardo el otro día, temen hablar. Uno ve a los técnicos temerosos de decir algo porque dicen, si no, después me castigan con los arbitrajes. Esto lo dijo Gallardo, no es cierto. ¿Qué cosa? No es cierto que los técnicos no hablan. No es cierto que los futbolistas no hablan. No es cierto eso. ¿Por qué? No es cierto, porque los futbolistas y los entrenadores hablan cuando son perjudicados por los Gallardo árbitros. dijo... Algunos pueden no hablar y otros sí. Gallardo hace una sentencia que no está refrendada en el archivo. Los futbolistas y los entrenadores hablan respecto de los arbitrajes y los perjuicios que hay. No, lo que está diciendo Gallardo es que no puede hablar con total libertad porque tiene miedo a una represalia en los arbitrajes. Eso sí lo dijo. Bueno, eso lo dijo. Está bien, pero él se pone como un mártir que lo dice él solo y no es así. No es así. Gallardo, bueno, hay otros que por ahí no lo dicen porque... El que lo tiene que decir, para mí, el que lo tiene que decir justamente es el técnico de River, el técnico de Boca, los técnicos pesados. Que salgan y lo digan porque tienen blindaje por el equipo al cual dirigen. Yo creo que eso también tendría que... está bien. Tenemos que tener esa claro, el punto mirada. es que son los mismos clubes que apoyan al Chiquitapia y en la AFA no se quieren enfrentar con el Chiquitapia. Pero yo insisto, es un principio, no es tan sofisticado. Me imagino que en el mundo entero los arbitrajes se deciden por criterios que no dependen de la discrecionalidad del presidente de la Asociación de Fútbol. En este caso es por la dirección arbitral de Federico Beligoy. Que depende de Chiquitapia. La realidad es que desde el 2022 ya no se sortean más los árbitros. Bueno, es un problema. Antes había como una especie de terna. Mirá, el partido que viene lo van a dirigir o Cayón, O'Donnell o Berkovich. Ahora vamos a Es lo más lógico del mundo. Entre estos tres, listo. Pero es que es lo más lógico del mundo porque sacás del medio la sospecha de la cual estamos hablando. A partir del ingreso del VAR en el fútbol argentino, peor. Se pone como todo el grupo arbitral designado directamente, tanto VAR como árbitro central. Bueno, gravísimo. Bueno, esto es lo que sucede en el fútbol argentino. Yo creo que también hay otra mirada que ahí sí creo que hay que poner el foco, y es que el árbitro que dirige mal a la semana siguiente o continúa dirigiendo otro partido y a veces mejor, o como sanción lo bajan a la Primera Nacional.
y los equipos de la Primera Nacional tienen que recibir un árbitro sancionado y no tienen por qué tampoco. Bueno, estas son cosas que suceden y que hay que arreglar. Es cierto que los árbitros están en discusión, los sistemas de elección de los árbitros están en discusión y es algo que yo creo que en el corto plazo no va a cambiar. Bueno, 7:35 de la mañana. Bueno, venimos discutiendo qué va a pasar ahora con las boletas que ya están impresas. Es además un sistema nuevo, se va a votar el 26 de octubre por primera vez con un sistema que es boleta única, que son todos los candidatos en una única boleta con un marcador indeleble en el que tenés que marcar una cruz con aquel candidato que hayas elegido. En el caso de la provincia de Buenos Aires, solamente diputados. En el caso de la ciudad de Buenos Aires y otras 7 provincias, son 8 en total, y otras 7, digo bien, provincias que van a tener la elección de senadores también. Facundo Cruz es politólogo, consultor político y publicó un hilo en X sobre la reimpresión, que es la gran discusión ahora. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. María, buen día. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, a ver, esto es nuevo por donde se lo mire, es nuevo porque no había boleta única, es nuevo porque la boleta ya está impresa y hay un partido que pide cambiar al candidato que está en la boleta. ¿Cómo sigue? Bueno, lo que termina ocurriendo con esta situación es que, por un lado, derribó un mito que había hasta ahora instalado sobre la boleta única papeles, que era más barata que la boleta partidaria. Y toda la situación generada en torno a la renuncia de Spert muestra que no es así, no solo porque el costo informado por el Poder Ejecutivo Nacional es más elevado que las boletas partidarias o el costo de las boletas partidarias en la elección del 2023, que incluyeron también costo de impresión para elecciones primarias que este año no tenemos, sino que ahora además se agrega un problema adicional que no estaba pensado que podía llegar a pasar, como se discutió la ley, a la hora de incorporar al Estado como el responsable de la impresión de las boletas. Hasta antes de la boleta única papel, los partidos políticos eran los responsables de imprimir las boletas y distribuirlas, las transferencias de los fondos las hacía del Estado hacia cada partido político, pero después cada partido político se ocupaba de la suya. Y si había un cambio de candidaturas, entonces cada espacio político era el responsable después de ocuparse de las boletas. Como ahora es el Estado el responsable de hacerlo y además en la boleta única papel están todos los espacios políticos, surge este problema, que si hay que reimprimir o se pide reimprimir por algún cambio en el orden de las candidaturas o porque algún candidato o candidata se baja, bueno, el Estado tiene que salir a afrontar ese costo, esto aumenta nuevamente el costo y adicionalmente, que es lo que va a ocurrir mañana, se tiene que involucrar a todas las partes, a todos los espacios políticos, va a haber una modificación del instrumento de votación donde está toda la oferta política. Ahora, vos decís, Facundo, que por lo que informó el Ejecutivo, lo que le costó imprimir una boleta, la boleta única, es más caro que el dinero que le habían asignado a cada uno de los partidos con las viejas boletas en las que cada partido imprimía la suya. Lo informado por el Poder Ejecutivo Nacional, hasta donde se sabe, es que el costo de impresión de boletas es de 43.000 millones de pesos y el gasto de impresión de boletas para las elecciones 2023 fue de 34.000 millones de pesos. Pero hay inflación de por medio, no sé si la actualizaron, ¿sí? Sí, actualizado y todo, esos son los costos que dan, eso es un poco la información con la que se cuenta, porque tampoco hubo mucho detalle sobre el costo de impresión y si el costo comparado versus 2023 tomaba en cuenta los ajustes inflacionarios o no, pero por lo menos el informe que provee el Poder Ejecutivo Nacional y yendo a hacer la comparación con 2023 es un instrumento de votación más caro. Ahora, también lo que termina ocurriendo es que cuando vos ahora querés hacer un cambio en el instrumento de votación tenés que involucrar a todos los actores, no es responsabilidad solamente de uno de los partidos políticos. Por eso mañana está convocada la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires, convocó a todas las partes y pidió un informe al Poder Ejecutivo Nacional para, en caso de autorizar la reimpresión, saber cuánto costaría esa reimpresión. Un poco lo que se estima es que volver a imprimir las boletas sería un costo adicional de 15.000 millones de pesos, son más o menos unos 12 millones de dólares. 12 millones de dólares, es un dineral. Se supone que sale 1.000 pesos por boleta, son 14 millones de electores en la provincia de Buenos Aires, con lo cual tienen que imprimir las 14 millones de boletas y calculan eso. Bien, Facundo Cruz, politólogo, consultor político. Gracias, Facundo.
A vos por la invitación, un placer. Hasta luego. La Libertad Avanza levantó de las tandas la propaganda de radio y TV donde estaba todavía experta. Ayer, cuando iba en bicicleta por la avenida Córdoba, veía pasar los micros con, claro, tenían la publicidad de experta y decía, qué viejo queda todo, tan de repente. La presentación que hizo la Libertad Avanza por el tema de las boletas de la reimpresión también incluye que se baja José Luis Espert y también incluye que se bajan de la lista Lucía Bernardoni, que es la número 34, sí, y María Gabriela Gobea, que es la quinta. ¿Esto para qué lo hicieron? Para aplicar el artículo 7 de la paridad, para que no te quede mujer-mujer, hombre-hombre, y de esa manera moverlo. Para subir a Diego Santilli como primero. La situación de Karen Reijard, la verdad es que, no sé, la pusieron de segunda esperando que nunca tuviese que asumir la responsabilidad, porque no. A ver, pusieron, me parece, una figura pública para arrastrar votos sobre la figura pública y no sobre la figura política. La figura política supuestamente se la daba Espert. Sí. Bueno, ahora lo que buscan es que la figura política se la dé Diego Santilli, pero para poder hacer eso, por eso digo, porque todo esto lo tiene que autorizar el juez Ramos Padilla. Sí. Bien. Les decía lo del micro, ¿sabes qué me llamó la atención? Le quería preguntar a por ahí algún oyente sabe. ¿Hay algún cambio con los recorridos, los micro doble piso que están dando vueltas por la ciudad, pero andan por avenidas? O sea, yo me encontré uno en Scalabrini Ortiz, encontré varios en Córdoba, o sea, los doble micro, los Plusmar, pues, destino Rosario. Para mí les cambiaron y les permitieron el recorrido, entrar a la ciudad, porque los veo, no es que veo uno, vi un montón de micros doble piso. Uno el otro día estaba doblando por Scalabrini que se trabó en Murillo, pues no podía girar del tamaño que tenía. No sé si es la desregulación que hicieron en materia de transporte, pero me pareció rarísimo. 7:41 de la mañana. Vamos con Dani Steingart y las encuestas. Ok, perdón, me confundí. Perdón, Leo Pilos, le tiré por la cabeza algo que creí que iba hacia otro lado. Qué furcio, ¿eh? Sí, gracias, Manuel. Bueno, acá está Dani Steingart, nuestro sociólogo Buen favorito. Día, ¿Cómo María. anda, Dani? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, calentando la previa de las elecciones. Sí, mientras Te no... voy a traer- Si te pones a cantar lo vas a hacer mejor, porque este hombre salió del conservatorio de música, aunque no lo crean. Bien. Bueno, pero eso es otra vida. Otra vida, sí. Vamos a hablar de encuestas de acá. Sí. Vamos a empacharnos de encuestas. No. Hay una encuesta que hizo la consultora 3.0 de Sheila Wilker en colaboración con Raúl Timerman, que preguntan varias cosas. Una es si hay voto arrepentido respecto al balotaje 2023. Y lo que encuentran es que el 23% de los votantes de Milei dice estar arrepentido del voto del balotaje. Espera, Milei saca en primera vuelta el 30%. 30. En segunda vuelta el 56. 56, que es una enormidad. Una enormidad. Digamos, una enormidad respecto de las situaciones similares en la democracia reciente, 56%. Y ¿no? Macri, que era el otro antecedente de balotaje, había sacado 51. Claro. Sí, entonces Después Cristina Fernández de Kirchner sacó 54, pero en primera vuelta, sin ir a un balotaje. Bueno, cuestión, 56%, o sea, hay un 26% para el cual 23% para el cual él no fue primera opción. No. De los que votaron el balotaje. No, sí, pero yo lo que digo, vuelvo al balotaje. Que sí. Él saca en primera vuelta 30 y en segunda vuelta 56. Suma 26 puntos Suma entre uno y otro. 26 puntos, que para quienes él no era la primera opción. Seguramente votante de Patricia Bullrich. Casi todo votante de Patricia Bullrich. Entonces, la pregunta es respecto de... Entonces, se sobreentiende que hay un núcleo duro inicial de Milei, y la pregunta es qué pasa con los que fueron a la segunda vuelta, si los va a retener ahora o en qué medida los va a retener cuando vayan a votar por sus candidatos. Sí, pero no es solo los de Bullrich que fueron a Milei. Pregunta a todos los que votaron a Milei en balotaje, sea que lo habían votado en primera vuelta o que lo votaron directamente en la segunda, les preguntan cuántos están arrepentidos de esa decisión. 23% de esos votos están arrepentidos. Es decir, uno de cada 4 de los que votó a Milei en balotaje está arrepentido, ¿sí? Dice esta encuesta. Ahora, le hacen la misma pregunta a los votantes de Massa. Massa sacó 44% del balotaje. Sí. Ahí el arrepentimiento es menor, es 9%. Igual es más fácil no arrepentirte cuando alguien no gobierna. Sí, por supuesto. O sea, porque, bueno... Yo hice la cuenta, mira. Porque es todo mucho más... Es un contrafáctico. Hipotético, es un contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si gobernaba Sergio Massa, no? Sí. A ver, yo hice la cuenta. Si imagínate que todos los votantes arrepentidos ahora no votaran por Milei o no votaran por Massa en un balotaje, lo que daría es que el balotaje estaría... Igualmente Milei lo ganaría, pero por menos diferencia. Sería 44-40.
esos 16 que están arrepentidos, que no sabes a dónde van. Pero sería una diferencia bastante más chica. ¿Qué más dice la encuesta? ¿Dónde sigue más fuerte Milei? Sigue más fuerte en los jóvenes, en los varones y en los habitantes del interior, pero en los jóvenes y en los varones es donde sube un poco, es donde hay más arrepentimiento en cierto punto, ¿sí? Es donde hay, o sea, lo que era el núcleo duro, bueno, sigue siendo el núcleo duro, pero se ha ido resintiendo. Y una pregunta que es interesante que hacen estos encuestadores es si creen que Milei se está transformando en la casta. Si está combatiendo la casta o si está transformando en la casta. Bueno, el 59% de los encuestados cree que Milei se está transformando en la casta, y una parte no menor son de votantes originarios de Milei. No es solo los votantes de Massa que siempre dijeron que Milei es la casta, sino votantes de Patricia Bullrich y votantes del propio Milei en primera vuelta. Un 20, 25, 30% de esos votantes dice que Milei se está transformando en la casta. Por eso se mandó ese show por ahí. Ayer hizo ese show tratando de volver a ser el que era, con una motosierra, claro. En esas caravanas excéntricas. Por ahí quiso volver a recuperar ese perfil exótico. Bueno, ahí me decía justamente, ayer me decía, por ahí Milei prefiere volver a dar una imagen de loco que una imagen de corrupto. Claro. En la cual empezaba, bueno, en algunos focos. No sé si él... Como despegarse mucho de la figura. Lo de ayer fue intentar volver a eso, ¿no? A despegarse, claro. Pero bueno, lleva 2 años como presidente. Sí. Último dato de esta encuesta de Sheila Wilker y Raúl Timerman, que preguntan si votaría o no votaría por un candidato de Milei, o si votaría por la oposición o no. 41% votaría por un candidato de Milei en las próximas elecciones, ¿sí? 54% votaría por un candidato opositor. Es decir que igual, a pesar de que hay una creciente sensación de que Milei se está transformando en la casta, de una caída de la imagen que dan todas las encuestas, un 41% de gente que podría votar un candidato de Milei sigue siendo un piso alto. ¿Sí? Ayer charlábamos de que las encuestas están más en la franja del 30 y pico, acá está más cerca del 40. En esta encuesta de Sheila Wilker. Bien. Sí. 7:47 de la mañana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Ciudadano ilustre de la bicisenda, fanático del cepillo de cerdas suave para la cadena, modelo orgulloso del casco y el chaleco reflectivo, vos que haces dormir a la bici en el living, necesitas un seguro que la proteja con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nómade N cubre tus equipos de movilidad, tus accesorios y equipos electrónicos portátiles, porque así como tu bici queda atada con doble candado, tu cobertura está perfectamente atada con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Andes Origen, amigos en el mundo real. El sabor me dio charlas y celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni populismo de izquierda, ni populismo de derecha. Vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires. Atención, atención. Vuelve Cocina Total. Últimas unidades a precios increíbles. Disponible todo el set de cocina en kioscos de Cava y GBA. Colecciones Clarín. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en Hyundai.com.ar. Grifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Soy Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto.
Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y las mejores playas del Caribe desde $1.590 más impuestos. No te lo pierdas. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Entre tantas buenas opciones que tenemos en Puerto Cristal, es difícil elegir qué comer y qué tomar. Pero para mamá, vos siempre sos el plato principal. Vení a festejar el Día de la Madre en Puerto Cristal. Las esperamos con un regalo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 26 de octubre, votá Socialismo Auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Francisco Moreno, Elsa Morales, Senadores Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. La izquierda en la ciudad. Heberlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. Tus días de aburrimiento se terminaron. AGS está de vuelta. Nueva era. Más grande, más audaz y más épica que nunca. Música, deportes, videojuegos, creadores de contenidos, cosplay. AGS Visa 2025. Nueva era. 10, 11 y 12 de octubre en Tecnópolis. Bajate la app oficial de AGS para conseguir tu entrada. AGS Visa 2025. La nueva era empieza. Urbana Play 104.3. Radio oficial. ¿Tenés hambre de promo? Santander y Mostaza te la dejan servida. Todos los miércoles, 25% de ahorro pagando con tus tarjetas Santander Visa de débito o crédito. Sí, en todas esas hamburguesas que estás pensando ahora. Conoce más en santander.com.ar. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En YPF, tu mañana arranca mejor. Porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, Diego? Buen día. María, buen día. Hay choque en Panamericana, kilómetro 31, mano a la capital federal en la zona del Talar. Además, en la avenida General Paz se accidentó un motociclista a la altura de Emilio Castro, en Liniers, sentido Río de la Plata. El tren Belgrano Norte está operando con demora, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Se entregó el Nobel de Física a 3 académicos británicos, francés y norteamericano, John Clark, Michael Deboret y John Martins. ¿Por qué? A ver, yo le tengo fe a Dani Stenger con esto. De física, pará. No. El descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico, dice el diario El País. Por favor. En términos más simples, los galardonados han tratado de responder una de las preguntas, de las grandes preguntas de la física. ¿Cuál es el tamaño máximo de un sistema capaz de mostrar efectos cuánticos? Encontrar dónde está el límite en el que aplican las reglas del mundo microscópico y empiezan a aplicar las que aplican al mundo visible con el que estamos acostumbrados a relacionarnos. Está buenísima la pregunta. Eso dice, y aparentemente esto abre las puertas a nuevas tecnologías en la computación cuántica, la criptografía cuántica y los sensores cuánticos. Mirá, para mí tienes que hacer una nota a un físico que la explique. Bueno, muy bien. Bueno, decíamos que ayer estuvo Diego Santilli en el acto de bastante peculiar de Javier Milei en el Movistar Arena. Estaba Diego Santilli como el gran protagonista. Yo me sigo preguntando por qué naturalizamos que la segunda, que es Karen Reinhardt, no tiene ninguna chance de ocupar ese espacio.
Hasta ahora ha hecho poca actividad, ha tenido muy poca visibilidad. Estaba mirando sus redes sociales, le dio una nota a Mariana Bray. Mariana Bray la ayudó bastante durante la nota. Y ayer hizo un vivo desde el Movistar presentando a algunos de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, Karen Reinhardt. Ella es candidata también. Hola a todos. Ella es Miriam, también es candidata por la Libertad Avanza. Miriam es de Almirante Brown. También candidata. Ana Loco. Candidata de Zona Sur de Lanús, donde vive mi papá. Y donde nació mi mamá. Muy bien. Así que yo de bebé estaba en Lanús. Apoyando la provincia de Buenos Aires para representar a los bonaerenses. Vamos a darlo todo, ¿no? Sí, vamos a darlo todo. Y vos sos de Monte Grande. Yo estoy por Echeverría. Siempre te digo Monte Grande. Bueno, atrás estaban hablando Diego Santilli y Anelo, el periodista deportivo de Mitre, que se ve que participó del acto, también estaba entre el público. A Karen Reinhardt le dice que no vive, uno de los reproches que le hacían es que no vive en la provincia de Buenos Aires, no sé, parece que tiene algún country en zona norte y va y viene entre la capital y provincia de Buenos Aires, donde va de segunda candidata a diputada nacional. Hoy hay un acto en Mar del Plata, sí, con Javier Milei, con el Colorado Santilli también. Con el Colorado Santilli es como la presentación oficial, el relanzamiento de campaña. Va a estar el intendente. En un formato más tradicional. Más ¿Será tradicional. que el de ayer, vos decís? Sí, en un formato más tradicional. Los que defienden lo que sucedió ayer dicen, bueno, esto es el formato de campaña de la Libertad Avanza. Volver a las fuentes y segmentar. Ajá. Segmentar el discurso. Lo de ayer fue para los menores de 35 años. Que entonces, les gusta verlo cantar Los Ratones Paranoicos, Charly García, Gilda, claro. O sea, en modo rockstar. Claro, que le gusta esa cosa disruptiva, el modo rockstar. Digo, yo no sé si es eficiente, estoy diciendo lo que... Sí, lo que planificaron. Lo que planificaron. Lo de hoy es el acto tradicional. Es la caminata, es el candidato, los abrazos, la foto. Eso es lo que van a realizar hoy en Mar del Plata, teniendo en cuenta que ahora... ya no es Milei, Esper es Milei, sino que Santilli es Milei. Y entonces hay que mostrar eso. Imagino los debates ayer en las redacciones de los diarios, ¿no? ¿Cómo titulamos? ¿Cómo presentamos esto? La Nación termina diciendo un show surrealista y después Clarín hace como una página doble foto. Por un lado Milei versión campera de cuero, enajenado cantando, y al lado después sentadito ya de traje en la parte de los 20 minutos que duró la entrevista que le hizo Adorni alrededor de un libro que es un compilado de sus discursos. De eso trata un libro que se titula La construcción del milagro. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Vuelta y Media y Superviel se unieron para una collab única. Lanzamos una playlist y vos podés ser parte. Escuchá y seguí las redes de Vuelta y Media para enterarte cómo sumar tu tema favorito. Premios todas las semanas y una gran final en el estudio todos los meses. Seguí la playlist en Spotify, El ritmo que crece by Superviel en Vuelta y Media, y sumate a la diversidad musical de la comunidad de Vuelta y Media. Superviel te sigue el ritmo y tu playlist también. La salud de tu mascota es lo más importante. Por eso llega Vetify, la nueva cobertura de salud con planes para cada etapa de su vida. Urgencias las 24 horas, reintegros y cobertura nacional. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Primavera en Rex. Encontrá las mejores ofertas y cuotas en pinturas para piletas y decks, jardín, aire libre y más. Descubrilas en nuestras sucursales o en somosrex.com. En Rex te atendemos mejor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, Gabriel Solano de Mendieta y Fierro diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Dalia Goodman vuelve al Maipo con un nuevo show donde convierte sus mambos en risas. No, si te digo que ser mujer es una experiencia fascinante. Los miércoles de octubre a las 20:30 horas. Te espera para reír y reflexionar, pero sobre todo para reír. Entradas en la boletería del Maipo y en PlateaNet. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Por el sol, que quiebra el asfalto del abasto. Somos la radio que ves. Tenemos sol, sí. Tenemos una jornada con mucha amplitud térmica, arrancando cerca de los 10 grados ahora, pero vamos a 23, con ese sol que hoy sí va a estar a pleno, pues no lo va a tapar las nubes como el día de ayer. Y dice Jopo que hoy vuelve oficialmente la primavera. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei, en un acto vinculado a las elecciones del 26 de octubre, que hay elecciones en todo el país, con la boleta única, que es este nuevo sistema que debuta, con las dificultades que tiene ahora La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dado que al ser una boleta única, la pregunta es si va a poder modificar la boleta en la que todavía figura José Luis Espert como primer candidato, que ya renunció también a presidir la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y es probable que hoy pida además licencia para lo que resta de su mandato, en un día donde seguramente va a volver a estar arriba de, del debate, la sombra de la figura de Freddy Machado sobre la política argentina y el financiamiento de Freddy Machado sobre José Luis Espert, que se busca correrse de escena. ¿Por qué? Porque hoy seguramente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva finalmente la extradición de Freddy Machado a solicitud de la justicia de los Estados Unidos, donde va a ser juzgado por estafa, lavado de dinero y tráfico de drogas. Lo más probable es que el gobierno, dado los llamados que venían haciendo tanto Cunio Libarona como Patricia Bullrich, supieran que esto estaba por ocurrir y aceleraran por esta razón finalmente la salida de José Luis Espert de la boleta, porque imagínense hoy cuando se conozca que seguramente, si se cumple lo que está previsto en el acuerdo de los jueces de la Corte, le concedan la extradición. Allí, insisto, con esto está Oneto de abogado de Freddy Machado, a la vez que el presidente de la Nación sigue teniendo el mismo abogado que este sujeto que ahora va a ser extraditado a pedida de la justicia norteamericana para ser juzgado por narco a partir de, los aviones, entre otras cuestiones, que aparentemente puso a disposición para el tráfico de drogas. Y hay una sospecha también de lo que era la actividad de la minera en Guatemala, que era justamente la minera a la que supuestamente lo ligaba un contrato a José Luis Espert de por lo menos $200.000, aunque se habla de una cifra total de $1 millón, una minera que tenía una pista de aterrizaje, que es algo muy particular, porque no se extraen los minerales en aviones de las minas, sino en camiones, y si se requiere para que puedan llegar, las autoridades, los dueños, los directivos de las compañías, se suele usar un helicóptero. Es muy extraña esa combinación. Y tiene actividad minera también a través de Sicarelli, su primo hermano Machado, en la provincia de Río Negro. Ahí están pidiendo que se baje la diputada Villaverde, que es actualmente diputada de La Libertad Avanza y es la candidata a senadora en la provincia de Río Negro. Una diputada que tiene antecedentes de tráfico de cocaína. Le encontraron con medio kilo de cocaína en una causa en los Estados Unidos, y aparentemente tiene una relación amorosa con Sicarelli, que es el primo hermano de Machado, y también lo señalan como un presunto testaferro de Machado a Sicarelli. Pero mientras esta sombra de Machado sigue dando vueltas y probablemente hoy se conozca un nuevo capítulo a partir de la decisión de la Corte y falta que se resuelva la situación
de esta candidata en Río Negro, y todavía resta que el juez Ramos Padilla resuelva en la provincia de Buenos Aires qué va a pasar si le permite a La Libertad Avanza reimprimir las boletas, en cuyo caso tendrían que pagar 15.000 millones de pesos. Aparentemente cada una de las boletas sale 1.000 pesos. Al ser 15 millones los electores en la provincia de Buenos Aires, le preguntaron a Guillermo Franco de dónde sacaría la plata, dijo que no la tienen, pero que la van a ir a buscar para tratar de ubicar a Diego Santilli por delante incluso de Karen Reinhardt, que es la número 2 de la boleta, pero a quien no le quieren dar la responsabilidad de llevar adelante la campaña, sino que se la depositaron en Diego Santilli, que estaba ayer en el acto. Un acto muy raro por el momento. A ver, empecemos a escuchar un poquito. Javier Milei apareció en el Movistar Arena tipo rockstar, con una campera de cuero larga, otra campera de cuero debajo de esa campera de cuero y otro buzo, en un aspecto, digamos, como de vestido de rockstar, a los gritos, en el medio del escenario del Movistar Arena, y arrancó con un recital, vamos a escuchar un poquito de fondo, de 6 canciones interpretadas por una banda que llamó la Banda Presidencial, con 2 Venegas Lynch, uno de ellos Berti Venegas Lynch, el diputado que va a reemplazar a Espert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y su hermano es candidato en la provincia de Entre Ríos. Estaba también Lilia Lemoine poniendo los coros. Hay que realmente reconocerle a Lilia Lemoine que le pone garra a todo lo que le pide Milei, ¿no? Todavía lo maquilla, es una de sus voces, las voces más importantes de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, su fiel ladera, y ahora es también la corista de la Banda Presidencial, que, bueno, hizo una serie de enganchados. Milei tocó Los Ratones Paranoicos, tocó Demoliendo Teles de Charly García, que tiene todo un sentido, hablando de Videla, de la dictadura militar, digamos, toda una letra que no está muy en consonancia con las ideas del presidente de la Nación sobre la última dictadura militar. Cantó Gilda, No me arrepiento de este amor, cantó Libre de Nino Bravo, cantó Dame Fuego de Sandro, cantó un canto religioso judío, y después también cerró con Tu Vicio, ¿no? De Charly García. 2 canciones tocó de Charly García. El Rock del Gato fue la canción de Los Ratones Paranoicos, el Blues del Equipaje de la Mississippi. A ver, esto es un poco lo que cantaba ayer Milei con la banda. Tirapiedras, a los Cucas le cantaban de esa manera, después también Cristina Tobillera. En un momento, en el medio de toda esta situación bastante desopilante, hay una foto graciosa de redes sociales que muestra a los ministros que están asistiendo a este momento con cara de desconcierto. Está Federico Sturzenegger, está Martín Menem como tieso. Karina Milei no lo mira con admiración mientras Javier Milei canta. Y después vino toda una especie de video también con inteligencia artificial recreando, ¿no? Star Wars, ¿no? Una parte de la saga de Star Wars en la que él es el gran héroe finalmente, que termina derrotando a Cristina Fernández de Kirchner y a los medios de comunicación. O sea, toda una cosa donde Milei aparece en el lugar enaltecido de un rockstar al que la gente venera, básicamente, ¿no? Vuelve a ubicarse en un lugar. El rockstar que es alguien a quien se lo aplaude incondicionalmente y con veneración absoluta. Bueno, eso era la manera en que Milei también hacía, de maneras no tradicionales, por llamarlo de alguna manera, campaña cuando era candidato, ¿no? Y entonces andaba enloquecido con una motosierra haciendo campaña, y esas caravanas por el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que ahora le cuesta tanto replicar. La pregunta es, evidentemente, hay ahí el querer volver a aquel candidato. El problema es que hoy es el presidente de la Nación en ejercicio, en un momento bastante complicado, o sea, porque Milei dice, bueno, me voy a cambiar y voy a volver como presidente, se va, hace una especie de entretiempo, y cuando vuelve se sienta a conversar con Manuel Adorni, el vocero presidencial, acerca de la publicación de un libro que es
un compilado de las discursos de Javier Milei, que se llama un poco prematuramente, dado las dificultades que presenta la Argentina, la construcción de un milagro, hablando de una situación de milagro económico, básicamente por la veloz baja de la inflación que tuvo asumiendo con el 200% y hoy una inflación que va al 2 y pico mensual. La cuestión es que esa baja tan marcada de la inflación lo hizo recurriendo fundamentalmente, como todos sabemos, a utilizar el dólar como ancla, que es algo que se ha utilizado en otros momentos de la historia argentina, no con los mejores resultados. El gobierno viene insistiendo con que esto es distinto porque esta vez tenés superávit fiscal, pero en un contexto donde en el contexto preeleccionario el gobierno, por decisión de Milei, según él mismo contó el domingo cuando hablaba con Luis Majul, desarmó las LEFI, con lo cual para evitar que hubiera muchos pesos dando vueltas, subieron astronómicamente las tasas de interés y le pegaron un frenazo a la economía. Cuando eso se está sintiendo en el términos de la actividad económica, hay también enorme dificultad, está mostrando estos días el gobierno, para tratar de sostener ese dólar a ese valor de acá al 26 de octubre, a un costo fenomenal, porque lo que está pasando ahora, ayer aparentemente gastó otros $400 millones el Tesoro en sostener el tipo de cambio en 1.420, porque el Banco Central interviene en las bandas, supuestamente compran el piso por debajo de los 1.000 pesos, que ya no va a pasar, o en el techo sale a vender para que no suba más allá de los 1.500 pesos. Pero ahora la novedad es que el Tesoro se está gastando los dólares que obtuvo a través de ofrecerles esa ventana temporal a las cerealeras para que liquidasen anticipadamente a cambio de pagar retenciones cero. Ahí ya gastó, dice hoy Clarín, más del 60% de los dólares que se hizo resignando recaudación y resignando dólares futuros, ya los gastó el Tesoro en las intervenciones que viene haciendo como abajo del radar estos días, tratando de sostener el dólar a 1.530 pesos. Ayer se habría gastado otros $400 millones, con lo cual se habría gastado, porque la información, como les contaba ayer, viene con cierto rezago, pero ya lleva gastado más de 1.000 y pico de millones de dólares en esto, y no le queda mucho resto al Tesoro para seguir poniendo dólares a disposición de la gente que sigue en un proceso de dolarización. Con una buena noticia, dice hoy el diario La Nación, que dentro de ese proceso de dolarización acelerada hay 2.000 millones de dólares que fueron a parar a los depósitos en los bancos. Como los bancos tienen que depositar encajes en el Banco Central, hay una parte de esos dólares que están en el Central. No son reservas de disponibilidad para el Central, pero están dentro del número de, dólares que quedan dentro del sistema y en principio dentro de la contabilidad del Banco Central. Entonces la cuestión es que más allá de que parte de esos dólares que la gente sigue comprando están quedando dentro del sistema, la dinámica es tal que los mercados, todas las consultoras, están todos los diarios, lo que dicen es que si se sostuviera esta dinámica, terminados los dólares del Banco Central, del Tesoro, que pasaría entre hoy y mañana, si se mantiene esta misma velocidad, el gobierno va a necesitar, si quiere sostener la idea del dólar porque interviene y que voy a gastar hasta el último dólar, como decía Caputo, $5.000 millones. Recuerden que el último crédito del Fondo Monetario Internacional, en el que pelearon enormemente para que el primer desembolso fuese gordo, fue de $12.000 millones. Bueno, dice que los próximos 10 días se gastaría a esta velocidad $5.000 millones de reservas que no tiene el Banco Central, o que tiene muy poquitas, o sea, quedaría, porque la pregunta después es ¿con qué le vas a pagar a los tenedores de deuda? ¿Con qué vas a afrontar los vencimientos de la deuda? Bueno, a esta velocidad la situación es bastante dramática. Mientras Milei baila encima del escenario, hay que ver si esa situación que antes era de alguien distinto no muestra a alguien completamente fuera de la realidad, que lo que espera es que la gente lo venere como un rockstar cuando hay problemas muy serios, más allá de todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, después la derrota electoral con la actividad económica, pero simultáneamente, mientras Milei estaba arriba del escenario ayer tocando con su banda, estaba Caputo en Estados Unidos reunido primero con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y después con Kristalina Georgieva. De hecho, en un momento Milei dice, nos está viendo Caputo en Estados Unidos, y ahí es un poco el último salvavidas
salvavidas que espera recibir Javier Milei. ¿Por qué? Porque el lunes va a la Casa Blanca a reunirse con Donald Trump. Entonces, estos 5.000 millones de dólares, porque el viernes es feriado, cosa que le da un alivio, una jornada menos al equipo económico. Pero como el viernes es feriado, si termina de gastarse todos los dólares que le quedan del Tesoro, a partir del lunes empezaría a necesitar los dólares del Banco Central para sostener el tipo de cambio en los 1.500 pesos hasta el 26 de octubre. Lo que pasa es que, asumiendo que el clima en los mercados cambiara, hasta ahora eso no pasó. No pasó porque ya estuvo Milei reunido con Donald Trump en Washington. Ya dijo primero el Tesoro que iba a poner todos los medios de disposición que tuviese para ayudar al gobierno. Después un poquito se rectificó Scott Bessent y dijo, es obvio que lo quieren ayudar a Milei y es obvio que es un tipo de ayuda extraordinaria, realmente extraordinaria. Ahora, dijo Bessent, no es un crédito, no le vamos a dar plata, lo que estamos viendo es un swap de monedas. Ahora pareciera, y lo contaba David, si bien el gobierno dice no hay ningún anuncio hasta que no sean anuncios oficiales y no le gustan que se filtre nada de la discusión, pero Estados Unidos tiene derechos de giro, una parte, digamos, de la plata del Fondo Monetario Internacional, que lo que podría utilizar es la disponibilidad de los Estados Unidos dentro de los derechos de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional. Pero, en fin, mientras buscan darle una forma, lo que el equipo económico seguramente está especulando es en tratar de cambiar el clima a partir del lunes con ese acuerdo para no tener que empezar a usar los dólares del Banco Central. De todas maneras, y como vienen diciendo la enorme mayoría de los economistas, Domingo Cavallo, pero ahora Roberto Frenkel, el fin de semana en Clarín, la pregunta es qué van a hacer a partir del 27 de octubre. Por ahora, Milei intenta recuperar, y eso fue la demostración ayer en el Movistar Arena, aquel candidato que era totalmente distinto, que provocaba sorpresa, que muchos se tomaban, mucha gente, sus electores evidentemente sí, pero mucha gente no se lo podía tomar, no le parecía que se podía tomar seriamente, o no le parecía que alguien así terminara como terminó, sacando el 56% de los votos en el balotaje. Pero claro, 2 años más tarde, y esto lo marcaba ayer Carlos Pañi en su editorial, y me parecía una reflexión interesante, o sea, si en un momento te llevó a ser distinto, al anticasta, agarrar un voto de gente que estaba por ahí, arte, que confió en que Milei podía cambiar las cosas o que ya no quería nada de lo que estaba, en el contexto en el que estás, en una situación difícil, complicada, con todo lo que está pasando, de la derrota que sufriste en la provincia de Buenos Aires, la sombra de Machado, que sigue siendo una sombra muy compleja, de un candidato como Espert, que se tuvo que correr, sin haber dado explicaciones del todo claras ni del todo pertinentes, más todo lo que pasa en economía, ese candidato o ese presidente de la nación que cree que se puede desdoblar, porque dijo, bueno, ahora me voy a bañar, viene una especie de entretiempo y después me pongo el traje, me visto de presidente y vengo. Bueno, esa suerte de desdoblamiento de alguien que se sube y canta con su banda 6 canciones alocadamente sobre el escenario, buscando recuperar la mística del candidato cuando ya es presidente hace 2 años, hay que ver si es una estrategia que le funciona de cara a las elecciones del 26 de octubre. Mucho a que Charlie, los ratones paranoicos, no sé qué onda, Juanse, ¿no? Sí. La renga. La renga ya viene diciendo hace rato. ¿Qué? Sí, que no. Que no. Que no. Pero no creo que, honestamente no creo que haya quedado pegada la canción a ¿Cuál? Milei. ¿Yo soy el rey? Es así. Es así. Por eso te digo, esa creo que la renga puede salir. Las que salieron ayer no salen más después. No, yo creo que no le podés prohibir a alguien que interprete tus canciones. No. Que en todo caso cobrás los derechos por esa situación, pero no. Lo que sí podés es que no la use de campaña. Yo creo parece, que Panic eso Show sí quedó pegada. Sí. Y la renga puede tocar pito. Ahora, el resto de la de ayer. Demoliendo hoteles. Todavía no. Nino Bravo no se va a quejar. No, bueno. Porque feneció. No. Ya me enseñaron ustedes, Ya me enseñaron pasa es una canción que asocian a la caída del muro de Berlín, ¿no? Y además porque de dice hecho, libre. Libre, claro, de la libertad. Claro. Libre como un pájaro, ¿no? Qué fenómeno, Nino Bravo. Tus ansias de volar libre. Porque... No, y Sandro, Dame Fuego. Fuimos a Sandro también, ¿no? Qué fenómeno. Qué atrevido. No, Sandro es un fenómeno.
Pero él lo imitaba a Sandro también. ¿Lo imitaba Sandro? Sí. Ah, y después Gilda. Fue la más difícil de todas para mí, me parece, porque... Gilda más del PRO, histórica candidata del PRO. Sí, no me arrepiento de este amor, la usó Mauricio Macri. Claro. Yo me acuerdo y de ahora que... está cercano el a Macri, por eso Sí, capaz que sacó, no me arrepiento de este amor. No, y Macri tenía mucho la mancha Rolando. Sí. Arde la ciudad. Sí, Arde la ciudad, sí. Pese a que los integrantes eran súper... tocaban con Amado Vudú. Tocaban con Amado Vudú, sí, claro. Bueno, está bien. El cantante de La Mancha Rolando es de la familia... Quieto. De la familia Sí. Quieto. Y después estaba, bueno, sí, Avanti Morocha, sino la de... Pero estaba contento, ¿cómo se llama? Sí, Avanti Morocha. Avanti Morocha con Cristina. Era Iván Noble. Pero Iván Noble estaba contento con que le después usara también Cristina estaba Fernández de Kirchner. ¿Qué? También estaba la del puente. ¿Cuál? Ayer un puente De que la era franela. de la franela que era de 6, 7, 8. Esta es Gabriela Michetti cantando en el balcón, en la época de Macri. Ahora, fuera de broma... buenos tonos, bueno, anoche fue más difícil Gilda. Fuera de broma, también tiene que ver con partidos políticos que no tienen tradiciones que traen canciones. O sea, vos ves, el peronismo tiene donde abrevar, pero además la Cámpora fue muy creativa en su momento con las canciones, pero sobre una base de una historia. El radicalismo tenía. Son partidos políticos nuevos que no han tenido tampoco, no nacen de una plaza con los cánticos tradicionales. ¿Qué? No, sí, que cantan todos, la realidad es que cantan todos. Bueno. Sí. Ahí está, mirá, Alberto también cantaba, mirá. No, Alberto era sedentoso. Alberto era... el hippie. Lito Nevia. Lito Nevia, era onda hipona. Y algunas de su propia autoría. Esta es de su autoría. Era muy bueno. Ayer tenés Majul, pero era muy divertido. Yo igual estaba viendo la transmisión de... quería verlo entero, entonces estaba viendo la transmisión por YouTube. Pero el desconcierto de los periodistas mientras esto arrancaba era bastante... Un poco, Simón. Acá tengo una mesa con muchos invitados, están todos mirando esto y hacen caras, gestos. Bueno, ahora vamos a escuchar a todos. Esto va a generar muchísimos comentarios, Luis. Luis Majul. En plena campaña electoral, ¿no? Sí. Todo esto, si la economía anduviera bien y floreciente y no hubiera tenido los problemas que tuvo el gobierno con Caso Libra, con Españolo, todo lo que me suma cuando cantan. Y con Esper, me permite descansar. se podría decodificar de otra manera. En este contexto... Y después de perder una elección, ¿no? Sí. Bueno, eso decía de una conversación entre Majul y Trebuch. En TN, mientras tanto, también se armó un debate respecto de esta situación. A ver, ¿qué decían? ¿Lo tenés leído? Eso es un dato. Ah, está, Viale. Doliendo la cabeza. Estoy relajando un poco, chicos, nos tomamos todo. Lo que pasa, Johnny, perdón. Digo, en 2023, cuando Milei hacía esto, todo lo que pasaba al país era responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández. Lo que está pasando alrededor de este acto es responsabilidad de Milei. Digo, el gobierno salió a buscar ayuda desesperado de Estados Unidos porque se estaba yendo al carajo el dólar y la economía y las tasas. Esto no es un país que está de fiesta en este momento, amigos. Por más que quieran relanzar lo que se les cante. Pero ¿y entonces qué hubieras hecho en Guadalupe Vázquez. Empatizar, Guada. Hay gente que la pasa mal. Bueno, ahí estaban, la discusión respecto de... Hoy dice... la diputada, la candidata a diputada Talarico se puso a llorar con Trebuch. Con Trebuch. Sí. Se angustió. Se angustió porque dice, este tipo está en la irrealidad, sí. ¿no? Bueno, también Axel Kicillof estaba al aire con Gustavo Silvestre en C5N y también dijo que le parecía... Hoy La Nación dice surrealista, como, imagino... No, me parece que es un adjetivo así como un poco... que no encontraban cómo ponerlo, ¿no? No, es raro porque, digo, si él hubiese sido cantante rock antes, uno puede pensar que a veces los presidentes como retoman alguna actividad que hayan tenido en la vida previa, ¿no? Entonces, por un ratito van y hacen como algo vinculado a su vida anterior. Muy bien, 8:28 de la mañana, Guido. Bueno, hay un tema muy delicado que es la salud de Miguel Ángel Russo. Sí. Miguel está grave. Está en su casa. Boca emitió por primera vez un comunicado ya oficial en sus redes. El comunicado de Boca dice: el Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado.
recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. Es la primera vez que habla sobre el tema Boca de manera formal. Miguel recibe las visitas de su cuerpo técnico, de sus amigos. Fue Riquelme a verlo en estas horas también. En redes sociales ya apareció a partir del comunicado de Boca algunas manifestaciones, la de Juan Sebastián Verón, la de Chiqui Tapia, entre otros. Yo lo que digo es que hace ya varias semanas que nosotros no nos preguntamos cuándo vuelve Miguel, ni cuándo va a estar en los entrenamientos, ni si va a dirigir algún partido, y esto tiene que ver con que su estado de salud empeoró, con que está muy frágil, con que está en una situación crítica, no va a volver a los entrenamientos, no va a volver a dirigir a Boca. Él tiene diagnosticado un cáncer de próstata en el año 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia. Si bien salió adelante después de un tratamiento, estuvo dirigiendo en el fútbol argentino y en el fútbol colombiano, dirigió ya 2 veces a Boca, fue campeón con Rosario Central. La realidad es que empeoró claramente su estado, se lo notó muy frágil en las últimas apariciones en Boca, tuvo 2 internaciones, él asumió el 2 de junio en Boca, en donde ya se lo veía con un deterioro de salud, pero esto empeoró fuertemente en el último tiempo, en la última semana. Qué loca su determinación, ¿no? De ir a Boca a agarrar una papa caliente, además porque agarra una papa caliente, sí, claro, el Mundial de Clubes, cuando se va de San Lorenzo, se ve que tenía una voluntad muy grande de seguir dirigiendo y agarrar nuevos desafíos. Él quiere dirigir hasta el último instante. Bueno, su familia, sus cercanos le recomendaron en su momento no dirigir más y no exponerse a lo que significa Boca. Bueno, Miguel está grave en su casa y bueno, la dirección técnica de Boca ya decididamente es de Claudio Úbeda. Estamos muy pendientes del hora a hora, del día a día de Russo. 8:30 de la mañana, estamos con Dani Stenger también, nuestro sociólogo de cabecera, y ahora, bueno, el tema de la inflación, ¿no? Porque a todo esto, el gobierno había dicho que iba a llegar octubre con inflación 0 o por debajo del 1. Sí, ahora el otro día creo que Milei con Majul dijo que para el año que viene. Sí. Bueno, lo cierto es que ayer salió lo que llama el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, el llamado REM, que son las encuestas que el Banco Central hace a consultoras para ver sus estimaciones de inflación y actividad económica para los próximos meses. Bueno, subieron las expectativas de inflación, ¿sí? Las consultoras veían, hasta el mes pasado, veían una inflación que iba a estar debajo del 2% mensual para lo que restaba del año. Ahora, en general, las consultoras ven una inflación superior al 2%. ¿Sí? Para septiembre se estima que haya sido del 2,1% la inflación, 3 décimas por encima de la estimación previa. Las consultoras estiman que la inflación del 2025 va a cerrar cerquita del 30%, es una suba de casi 2 puntos contra la medición del mes anterior. Y lo que es interesante, María, para tener en cuenta es que se van recortando las perspectivas de crecimiento. Acuérdate que la economía argentina, el gobierno venía diciendo que 2025 iba a ser una recuperación del 5% del PBI. Hoy las consultoras están viendo que la economía argentina este año va a crecer un 3,9%. Es un recorte considerable contra estimaciones de meses previos. ¿Y cayó el año pasado? Había caído 1,5 aproximadamente, ¿sí? Entonces, digamos, la economía ya desde el primer trimestre fue el último de crecimiento, el segundo ya hay una cierta contracción, el tercero es de contracción. Hay que ver el cuarto, pero, o sea, de contracción de un trimestre contra trimestre. La decisión de subir fuerte las tasas fue una decisión, me contaban el otro día gente que le planteó incluso al equipo económico diciéndole, che, en un escenario de estabilidad, lo único que te puede empujar el crecimiento es el crédito. Si vos subís las tasas de esa manera, vas a pegarle un sacudón a la economía terrible, un freno de mano tremendo. Yo diría, no sé si es el único motor de la expansión económica, pero otro de los motores, que es el gasto público, el gobierno sí lo tiene totalmente frenado. Las paritarias las tienen muy contenidas y sí, el crédito es un motor importante de la expansión económica y eso se cortó. Yo igual creo que hay otros factores que incidieron en el parate económico. Pero bueno, lo cierto es que hay un cierto deterioro de las expectativas económicas, más inflación prevista, menor actividad económica, más tipo de cambio, lo que no mencioné, las consultoras estiman que el tipo de cambio va a cerrar a 1.536 pesos a final de año, que es casi una suba de 100 pesos contra lo que se prevé un mes atrás. Bueno, y el tema ahí también, ¿no? De cómo el gobierno, hay ciertos precios que ha decidido pisar para tratar de que la inflación se mantenga alrededor de 2, ¿no? Esto venimos charlando, cómo no aumentó el impuesto al combustible, cómo
cómo vienen rezagando, digamos, de lo que tiene que ver con precios regulados con tal de que no suba, ¿no? Sí, y un tema, digo, cuando el REM que dice 1.536 pesos para diciembre, lo que muestra es que queda por arriba del techo de la banda cambiaria, con lo cual... Sí, igual si sueltan la banda, 1.536 suena barato. Sí, pero digo, ¿no? ya de entrada, las consultoras creen que ya va a estar por arriba de la banda cambiaria, pensando en el ajuste de la banda cambiaria a diciembre, que te da 1.520 o 26, 25, por ahí. 8:34 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, atenti, porque se viene un fin de semana largo. Viene un fin de semana largo, sí. El viernes es feriado. Sí, ya todos lo sabíamos, ya lo explicábamos, hicimos todo. ¿Por qué? Porque quejaron los padres acá, porque parece que se juntó en la semana con la jornada docente y que les parece mucho 2 días sin clases en una única semana. Sí, es un montón, pero bueno, lo que tenemos es que este viernes es el feriado del Día de la Raza, que es el domingo, ¿sí? Sí. Bueno, a prestarle atención a esto porque, primero, aquellos que están pensando en irse y tenían vuelos programados para el jueves, que salen de Aeroparque, presten atención porque la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, el sindicato que comanda Pablo Viró, anunció que tiene programados 2 fechas para realizar asambleas. Una es el jueves 9, que van a ser asambleas entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Ok. Sí, particularmente en Aeroparque, pero a prestarle mucha atención si tenés vuelos programados para ese día, para ese día y para esa hora, porque el jueves puede ser que tengas atrasos en esos vuelos. Es una discusión de salarios. Le señalan que Aerolíneas Argentinas no está cumpliendo con el acuerdo paritario. Lo otro que tenés que empezar a ver es que si tenés pensado irte, por ejemplo, a la costa, un fin de semana a Mar del Plata, aprovechar el fin de semana largo para ir a ver casas, alquileres y ese tipo de cosas, bueno, aumentaron los peajes. Ahí está. Aumentaron los peajes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual... ¿Ir a Mar del Plata? ¿Cuánto sale? Y de peaje tenés entre 20.000 y 22.500 mangos, depende de los horarios, porque hora pico. O sea que ida y vuelta son casi 50 lucas de peaje. Sí. Tenés que pensar más otro tanto del tanque nafta. Claro, tenés que pensar que un viaje a Mar del Plata hoy te sale arriba de los 60.000 pesos en auto. Te sale arriba de los 60, nafta, peajes. Ida. Sí. 120 ida y vuelta. Claro, por eso digo, entre las naftas y los peajes tenés que pensar que estás gastando alrededor de 64.000, 65.000 pesos de viaje. Vos, modelo orgulloso del casco y el chaleco reflectivo, necesitas un seguro que te ayude a proteger tus equipos de movilidad con el mismo cuidado. Para eso, Zurich Nómade N cubre tus equipos de movilidad, sus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Zurich Nómade N. El seguro que necesitas para tus equipos de movilidad. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Quit 305000-49770. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Bueno, Fred Machado, el sindicado como narco pedido por la justicia norteamericana, que hizo aportes a la campaña de José Luis Espert en el año 2019, esta mañana dio un reportaje en Radio Rivadavia y con Nacho Ortelli decía lo siguiente, el segundo audio. Dale. En un momento toca el tema de dinero y dice, mira, me puede hacer algún aporte monetario, porque bueno, estamos en cero, estamos en bola. Y le digo, ¿no has podido conseguir otro aporte? Bueno, sí. Ahí yo le digo algo. El primer consejo que le doy, porque yo venía de hacer un proyecto en Guatemala, la cloaca de la política, ¿no? En Guatemala, a mí me sorprendió. A mí, estos políticos eran todos psicólogos, los congresistas peleándose, copia argentina. Entonces, eso yo se lo digo a José Luis. Digo, mira, te estás metiendo una cloaca. Imagínate, eso Guatemala, imagínate acá. Bueno, a ver, Juan Grabois es diputado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires, ocupa el tercer lugar y está en línea. Fue además el que había encontrado el depósito de los $200.000 que finalmente termina detonando la renuncia de Espert. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va?
¿Cómo va, María? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Cómo? ¿Candidato? ¿Yo qué dije? Diputado. Diputado. Sí, no, diputado no fui nunca. Sí. Funcionario tampoco. No fui nunca diputado ni funcionario, así que es una experiencia que todavía desconozco. Ahí va. Bueno, ¿qué opinas del corrimiento ahora de Grabois? Dijo que se va a defender en la justicia, de Grabois, de Espert, dijo que se va a defender en la justicia de tus acusaciones. Escuchame, ya vas 2 fallidos conmigo. Bueno, estaba por bueno. Tampoco son tan graves. No son graves, no. Mira, me parece que era lo más razonable. Creo que es bueno para el país, ¿no? Es decir, un mal gobierno es algo horrible, la corrupción es algo repugnante, pero la narcopolítica es abrir las puertas del infierno. México, Colombia, Ecuador, Perú tienen partes gigantescas de su país dominados por el narcotráfico y tasas de homicidio tremendamente altas y casos como el triple narcofemicidio con torturas y asesinatos de mujeres en una tasa 20 veces mayor, cotidianos, televisados, cabezas cortadas, es decir, íbamos hacia un estado fallido, todavía no lo pudimos detener porque es la penetración de las formas más terribles de degradación y de destrucción de una nación, y creo que en eso es bueno para el país. Desde luego nosotros vamos a seguir con la causa hasta el último minuto porque creemos que es la punta del iceberg, que hay un entramado muy jorobado, que Fred Machado está muy bien asesorado por un abogado que se llama Francisco Neto, que, ¿sabías de quién más es abogado? Sí, es muy particular, lo venimos contando, del presidente de la Nación, Javier Milei, que podría ocurrir si hoy, como se espera, la Corte Suprema le concede la extradición a la solicitud que hace la justicia norteamericana de que extraditen a Machado. El que está litigando en nombre de Machado es Neto, y el presidente de la Nación es el que va a tener que firmar la extradición, porque finalmente el último que lo firma es el Ejecutivo. Entonces él va a firmar una extradición contra la cual está batallando su abogado personal. Bueno, yo creo que además fue candidato a vicegobernador por la Libertad Avanza, es decir, no es simplemente un vínculo profesional. Y yo creo que acá hay un problema de líneas que se van cruzando, porque no es normal que el presidente de la República Argentina, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nuestro representante ante el mundo, tenga como abogado al mismo abogado de un narco con pedido de extradición de los Estados Unidos detenido por Interpol. Es decir, eso solo ya refleja que Milei no puede estar ajeno a la trama, porque aunque sea por decoro, debería tener otro abogado, o no existe otro abogado en la Argentina que no sea en español o Neto, que están más sucios que una papa. La verdad que me parece que eso es, insisto, muy malo para el país, más allá de que el gobierno para mí es desastroso, ¿no? Pero algunas cosas de falta de tener un mínimo sentido de la responsabilidad institucional, y después evidentemente lo bajaron a Espert porque vieron los números de las encuestas y vieron la crisis interna que se generaba dentro del gobierno, y como el propio presidente lo dijo, no por convicción de que un hombre que recibió dinero con estos mecanismos ilícitos de plata vinculada al cártel de Sinaloa. Es decir, la causa en Estados Unidos no es una causa de nenes de pecho que se compraron 2 avionetas, es una causa donde hay narcotráfico a gran escala y de los carteles más pesados de la Argentina. Perdón, de la Argentina no, de Latinoamérica o del mundo. Estamos hablando con Juan Grabois. Juan, ahora, la denuncia contra Espert, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería el delito eventualmente en el que incurre Espert? Bueno, hay un montón de delitos, digamos, hay delitos que son desde los más sencillos, para decirte los que están totalmente probados, delitos penal tributarios. No tributó sobre eso, recibió un giro ilegítimo, etcétera. Hay delitos de encubrimiento del narcotráfico, probablemente de lavado de activos, posiblemente complicidad con el narcotráfico, ser parte de una organización criminal. Hay una serie de elementos que entran dentro de distintos tipos penales que a lo largo de la investigación se van a ir dirimiendo. Desde luego,
hay delitos electorales, pero nosotros no vamos a ir por ahí. ¿Qué pasa? Que los electorales, me parece, yo hablé con la gente de la justicia electoral, como la rendición donde él declara aportes privados cero, y está claro que eso contradice incluso sus afirmaciones públicas respecto de los aviones y demás. La responsabilidad ahí es del tesorero que presenta la declaración, no es del... ¿no? Por eso, nosotros no vamos a ir por el lado de delitos electorales, pero estoy marcando una serie de delitos vinculados a la causa. La cuestión de lo que nosotros tenemos probado es la cuestión de los delitos penal tributarios, la cuestión de la evasión, probablemente del delito de lavado, porque si vos recibís dinero procedente de una organización criminal transnacional, lo aplicás a la compra de determinados bienes, llámese su BMW, su Lexus, su casa en Martínez de 470 metros cuadrados, todas compras posteriores al giro, y lo declarás en esos términos, lo que vos estás es ocultando la procedencia del dinero. Y eso él dijo que era herencia de un campo en Pergamino, que su padre murió. Claro, pero los $200.000, ¿en qué los invirtió? ¿No? Bueno, esa inversión que se hace sin justificar el origen del dinero, configura un dinero de lavado de activos. Así como lo escuchás, o sea, es simplemente eso. Si vos recibís una transferencia de una organización criminal y la legitimás, como se dice jurídicamente, a partir de la compra de un inmueble, lo justifiques con una sucesión o no, lo cual es mentira, y te voy a explicar por qué es mentira. Porque en la declaración jurada de él, que está en internet, la puede ver cualquiera, dice que tanto la casa como los 2 autos de lujo que compró después de la transferencia que recibió son comprados con bienes propios. Entonces, o mintió en la declaración jurada o está mintiendo en lo que dice públicamente. Lo único que fue producto de una herencia es una casa en Pergamino. Después se le escuchó decir que tiene campos, ¿no? ¿Vos lo escuchaste también? Sí. Bueno, esos campos no están declarados, razón por la cual o hay otro delito de evasión o hay otra mentira, es decir, no figuran en sus declaraciones juradas. Estamos hablando con Juan Grabois, que es el tercer candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires, denunciante en la causa Spert. Sí. Para mí, la tipificación del lavado de activos de origen ilícito es muy clara, ¿no? Después hay un montón de otras cosas que hay que analizar. Por ejemplo, hay un viaje a Trujillo, María. ¿Trujillo, Perú? ¿El norte de Perú? Sí, yo te digo Trujillo. ¿Y vos en qué pensás? Bueno, es donde está Pequeño J, lo encontraron en Trujillo, el acusado del narcocrimen, del triple crimen. A ver, es el epicentro del narcotráfico y la narcocriminalidad en Sudamérica. No, en un momento dijo, balbuceó, es muy impactante cuando le pregunta por el tema de si hubo algún viaje internacional, dice vuelo, y ahí balbucea y da a entender que hubo un vuelo, pero no le pregunta, no le repreguntan a dónde fue ese vuelo internacional junto con Machado. Ahora, yendo a las elecciones en Provincia de Buenos Aires, ¿qué ves para el 26 de octubre? ¿Qué va a pasar ahora con la sustitución de Santilli? Hay que ver qué le dice la justicia electoral, si lo puede sustituir por Santilli o no. Yo creo que acá hay un primer tema para ir a una cuestión que se está discutiendo ahora, que sería verdaderamente bochornoso que el pueblo argentino tenga que pagar 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos. Para la impresión de boletas. Pero dijo, ¿cómo se llama? Francos, que lo van a pagar ellos en todo caso. ¿Y de dónde van a sacar 10 millones de dólares? ¿Se los va a pagar Machado de nuevo? ¿Cómo hacen para juntarlos? Yo quiero saber qué empresario los puso. Porque es mucha plata, 15.000 millones de pesos es mucha plata. Sería interesante ver el origen de esos fondos. No le alcanza a ninguno según las declaraciones juradas que tienen. Entonces, si tienen aparte esa cantidad de plata para reimprimir boletas y no la tienen para hacer el bien, digo, acá hay como una contradicción muy compleja entre gente que bancó a un narco sabiendo que es narco hasta último momento y ahora el deseo o la intención de hacer un bolonqui electoral cuando igual ya la gente sabe que no es el candidato. Pero bueno, mientras no lo pague el pueblo argentino ya es un problema menos, ¿no? Lo escandaloso sería que lo pague el pueblo argentino. Y si quien lo paga es una sociedad que tiene conflicto de intereses
con el Estado o no se sabe bien de dónde viene la plata, y también va a haber que investigar por ahí. Digo, porque es todo muy lumpen. Yo vengo viendo que es todo muy de baja estofa, digamos, ¿no? Existe gente que trabaja a alto nivel, haciendo estafas a alto nivel, como Caputo o Sturzenegger, son las estafas financieras de siempre, y después existe una jauría lumpen, que son los advenedizos que llegaron al gobierno en un momento muy particular de la historia argentina, en un golpe de suerte, porque, bueno, sacaron el 30% en las PASO y después fueron un balotaje y lo ganaron, digamos, se sacaron un pleno y lo están aprovechando para poder disfrutar, si se quiere, sus deseos personales, como vimos ayer, que no lo vi entero porque no quiero emocionalizar, quiero racionalizar, pero evidentemente entre los viajes, los premios, la política internacional que desarrolla, Milei no está cuidando los intereses de los argentinos, sino que está pudiendo desplegar una cantidad de deseos frustrados que tuvo, y en el medio de eso hay gente que se queda con mucha plata y hace cosas muy roñosas, y la Argentina sufre un mal gobierno, porque si fuera solamente que canta como el orto, pero no que gobierna como el orto, bueno, yo no tendría ningún problema, digamos, es que se divierta. Pero mientras pasan las cosas que están sucediendo, mientras tenemos a la narcopolítica en las puertas del gobierno, y por suerte pudimos hacer un pequeño bien y que haya un poco más de justicia y un narco menos en la política, y mientras el país está sufriendo una crisis que no sabemos dónde va a terminar, porque evidentemente si requiere este nivel de rescates financieros inéditos también en la historia, es porque muy bien no andamos, y después la cuenta de la tarjeta de crédito la vas a pagar vos. No, ahí ya no me divierte tanto de que el señor vaya a hacer esta ridiculez estúpida que hizo. Estamos hablando con Juan Graboy. Juan, te voy a hacer una última pregunta vinculada. Si pudieses, o sea, vos en su momento fuiste crítico a algunas cuestiones del kirchnerismo, después tuviste idas y vueltas en cercanía a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, venís de los movimientos sociales. El gobierno logró desarmar, digamos, todo lo que tenía que ver con la intermediación de los planes sociales con cero costo, incluso se considera como uno de los logros políticos el hecho de haber terminado con los cortes, los piquetes. Si tuvieses que hacer una autocrítica respecto desde el campo popular en el que vos te movés y cómo te movés, ¿qué hicieron mal? Bueno, podríamos estar hablando horas de eso. Pero elegí algo. Sí, mira, voy a elegir dos cosas, ¿no? Primero, los movimientos sociales no están desarticulados. Los movimientos sociales cayeron en una trampa de todo tipo de movimiento. Esto le pasó al movimiento estudiantil, al movimiento de mujeres, se sobreinstitucionalizaron. Es decir, un gobierno afín y una sobreinstitucionalización que implicó perder la esencia del movimiento social, que es su autonomía. Pero el movimiento que yo fundé y del que no participo más desde hace 6, 7 años cuando empecé la política, es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y gran parte del UTEP sigue activo con cooperativas en todo el país, que obviamente por la situación económica y la falta de apoyo estatal, esos espacios que eran parte del tejido comunitario, bueno, fueron desarticulados. Ahora, te quiero aclarar una cosa, esa organización y quien te habla no tiene una sola causa penal que haya avanzado a ni siquiera un procesamiento, ¿no? Primero porque han puesto una mancha de corrupción sobre todo lo bueno y noble que había en este país, desde el Garrahan y la universidad pública hasta los comedores donde las doñas ponen el cuerpo para alimentar a los pibes que el Estado no alimenta. Pero la crítica más profunda al gobierno es que no hay un plan. O sea, se asumió a partir de una coalición cuyo sentido principal era derrotar a Macri, cosa que está muy bien, pero ni vos, ni yo, ni los dirigentes del peronismo, ni la sociedad, nadie le explicó cuál era, ni siquiera, no solo el plan, los 10 puntos principales, ¿no? Del gobierno de Alberto Fernández. Exactamente. Okay, entonces eso es lo que no se puede repetir, que es una coalición electoral sin síntesis política. Y en eso tenemos que trabajar mientras dure el gobierno de Milei, en tener una síntesis política, no una coalición electoral únicamente, una síntesis política que no sea solamente frenemos a Milei y detengamos el desastre que está haciendo, cosa que está muy bien, sino estas son las 10 cosas principales que vamos a hacer. Yo tengo mis 10 cosas, otros integrantes de la coalición tendrán sus 10 cosas. Lo que tenemos que lograr a la brevedad es que esas 10 cosas sean de naturaleza común. Hay muchas en las que podemos estar muy cerca, por ejemplo, el tema de la vivienda, todos reconocemos
que hay 11 millones de argentinos sin vivienda propia y 5 millones viviendo en barrios sin las condiciones básicas, que es un tercio de nuestra población, y que si resolvemos eso, además resolvemos gran parte del problema del salario, porque te aumenta un tercio el salario real si vos no tenés que pagar alquiler. Bueno, ese es el tema, digamos, que yo estoy obsesionado con que se resuelva, el tema de la vivienda propia, de tu casa. Después el tema de priorizar la infancia, porque hay un paradigma adultocéntrico y no estamos viendo cómo se están llevando puesta a los pibes, a los adolescentes, un sistema excluyente y de descarte. Bueno, después hay temas de la macroeconomía, etcétera, que son más espinosos y que hay que discutir y llegar a una conclusión y ir adelante con un programa de gobierno muy claro. Eso es lo que no nos pasó y eso es lo que llevó a que el gobierno del Frente de Todos no fuera un gobierno que esté a la altura del Movimiento Nacional y Popular. Juan Grabois es candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, está tercero en la lista. Gracias, Juan, buen día. Gracias, María. Te mandé una canción ahí para... ¿Qué me mandaste? Algo de Charly García, ¿no? Sí, creo que a vos te gustaba también. Me hizo acordar al recital de ayer. A ver, ahora voy a escuchar lo que me mandó Juan. Bueno, gracias, Juan, hasta luego. Bueno, vuelvo a insistir con esto. Nosotros estamos abiertos a hablar, estamos insistiendo muchísimo con Diego Santilli. Yo he hablado miles de veces a lo largo de mi carrera periodística o mi trayectoria, quizás es mucho carrera, con Diego Santilli, que se ha caracterizado siempre por ser alguien que era muy abierto a los medios. Estamos enfrentando dificultades últimamente para poder tener un diálogo. A mí me encantaría que salga al aire Diego Santilli, pero bueno, si no sale, porque elige no salir, pero francamente me desconcierta un poco también. Mañana, si lo veo en la Cámara, mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, Santilli es diputado nacional, con lo cual si lo cruza, sí, le hemos hablado infinidad de veces, así que bueno, está abierta el debate. Son muchísimos los candidatos, especialmente en la capital, tampoco podemos cubrir todos los candidatos, eventualmente por cuestiones puntuales hay candidatos que vamos a tratar de sacar al aire y buscamos diversidad. Si no hay libertarios es porque nos cuesta muchas circunstancias. Me encantaría que así no fuese, pero bueno, circulan siempre con los mismos por los mismos medios. Me parece que parte de la estrategia es esa, que es no correrse de medios afines, lo cual dificulta bastante el diálogo. Siempre es más fácil con los que están en la oposición, cualquiera sea el color, es más habitual que los que están en la oposición atiendan. Pero bueno, quiero decir esto por si sienten que no está Diego Santilli o Karen Reinhardt, también le estamos pidiendo una nota. Patricia Burri, también he hablado infinidad de veces con Patricia Burri, la conozco hace años y hasta hace poco Buen día, ¿cómo estás, María? Hola, Patricia, nos atendió hace no tanto, voy a decir a favor de Patricia Burri, la estamos llamando también, así que persistiremos, tenemos 3 semanas por delante. Guido. Si estás pensando en organizar un evento, Marina Becher se encarga de todo con su catering estilo finger food. Te llegan a tu casa en box perfectamente rotulados y presentados, sabores, aromas, contrastes y colores diseñados para cada ocasión. Tienen opciones veggie y sin tag y realiza eventos sociales y corporativos. Podés mirar sus delicias en Instagram, @MarinaBecherCocina. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, vamos a recordar que hay choque en la Panamericana, kilómetro 31 en el Talar, mano a la capital federal, y en el acceso oeste, en el kilómetro 47, en General Rodríguez, se produjo un choque y vuelco, sentido hacia la avenida General Paz. En el mismo acceso oeste, pero en el kilómetro 24 en Castelar, hay un camión detenido con fallas mecánicas. El tren Belgrano Norte está operando con demora y el subte funciona con normalidad, María. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta la nueva línea Rubí. Este mes de las madres, regálale un sueño precioso. Ahorra hasta un 50%, paga en hasta 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Bueno, les contaba que Fred Machado podría llegar a hoy la decisión de la Corte de conceder la extradición que solicita la justicia norteamericana para juzgarlo por lavado de dinero. El aportante generoso de la campaña de Luis Espert del 2019, que habló del famoso contrato esta mañana, primera nota que da en Rivadavia, habló del famoso contrato de los $200.000 que le pagó Espert. Él dice, bueno, yo lo conocí en la campaña, dije, José Luis, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y casualmente miren cómo siguió la relación. Los 200.000 es porque yo ahí le cuento a él, le digo, mira, yo tengo este proyecto, está muy desorganizado. Él me dice que hace consultorías. Claro. Y yo pregunté, este tipo que hace, no, este tipo es muy bueno, haciendo consultoría, es muy buen economista. Eso es lo que se decía de él. No sé si es un tipo agresivo, claro. No, un tipo economista. No, mira, le digo, podemos firmar, le digo... Salió entre los dos, un acuerdo, hacer una asesoría, qué sé yo. Sí. No, era más la asesoría. No me acuerdo de la asesoría, me acuerdo que eran en cuotas. ¿En cuotas? Sí, un contrato firmado. Un contrato. Y apareció porque un muchacho lo salió a mostrar. Sí. Claro. Sí, además, el contrato él lo apostilló, me lo mandó a Guatemala, así que quedó con una copia. Se quedó con una copia, o sea, hay un contrato. ¿Se acuerdan que Feynman habló de un contrato de $1 millón? Sí. Acaba de confirmar Machado que era una de las cuotas de un contrato más grande. El que, fíjate qué tipo generoso, ¿no? No lo conocés, viene un día, te hace aportes y después te dice, che, me dicen que sos un buen economista, hagamos un convenio para que me asesoren una minera en Guatemala. Y dice, firmamos un contrato que lo apostilló, él tiene una copia. Sí. Una de las cuotas era esta. Bueno, Espert hoy renunciará, seguramente va a pedir licencia hasta fin de año, ¿no? A ver, es el rumor. Ayer a la noche el presidente del bloque de La Libertad Avanza dijo que no, pero es el rumor de que pide licencia. No renuncia, sino que pide licencia porque la licencia implica que no asume nadie en su lugar. Simplemente queda la banca vacía. Si renuncia, tiene que asumir a alguien en el lugar. Y Espert no entró por La Libertad Avanza. Entró por Avanza Libertad. De cuando estaba peleado con Milei. Es otra lista. Y entonces el tercero de la lista, el otro varón, es el titular de Bontempo, el titular de la UCD de la provincia de Buenos Aires, que en estas elecciones lleva como candidato a diputado a Roberto Kachanowski, el economista, que está peleado con Milei. Igual si asume hasta el 10 de diciembre, porque termina es un voto menos de acá al 10 de diciembre. Un voto menos no es tan grave como un voto más del otro lado. Pero creo que va a pedir licencia. Entonces, si pide licencia, le tiene que conceder. Solo renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no a la comisión. Muy bien, 9 de la mañana, vamos a cerrar con el pronóstico del tiempo. Presenta el clima en Europa. José Bianco, nos devolvieron la primavera. Sí, ustedes, los meteorólogos. Hoy hay buen tempo. Muy bien. Y en la misma boleta está mal tempo. También. Sí, exacto. Grande, es una boleta de meteorólogos. Es como siempre, estamos dominados. Somos como las palomas. Nos hacemos los distraídos, casi digo otra palabra, pero vamos a dominar el mundo. Bueno, arrancamos con 9 grados, ya estamos en 12 grados, 1/10 de temperatura. Seguirá subiendo gracias al viento del oeste. Divino. Que va a rotar al... La luna esta mañana. Hermosa, super luna. La luna de Aries. Luna más, aparentemente más grande. En el cielo aparece como un poquitito más grande, pues está más cerca de la Tierra que habitualmente. Y cuando coincide la cercanía, la ligera cercanía, con la fase llena, se habla de superluna. Así que por eso se veía tan hermosa. Qué lindo. Con el cielo despejado, sí. Hoy quedará un poquito también. Sí, hoy ya un poquitito desde la parte izquierda de la luna irá ya un poquito menguando. Bueno, pero hablemos de la luna, hablemos de otras cosas, porque el tiempo casi que no hay de las palomas. ¿Mantenés lluvia para el sábado? Sí, por ahora sí. ¿Todo el día? No, en la segunda mitad es la que tiene más chance. A la mañana no. En principio no. Igual cuando yo empiezo a poner caras, pues me estás pidiendo más detalles de los que yo conozco. Exactamente. No porque no haya mirado, sino porque hasta ahí la herramienta que usamos es creíble. Por ahora te diría ir tanteando la lluvia para el sábado en la noche hasta el domingo en el amanecer. Algo muy parecido a lo que sucedió sin las lluvias. ¿Se acuerdan? El domingo pasado además tuvimos un refuerzo de algunos chaparrones en la tarde. Al final se puso más frío y ventoso. Sí. Bueno, salvo en eso, después tenemos una semana calcada, porque la semana pasada también fuimos en aumento hasta el viernes / sábado. Ahora vamos a ir en aumento de temperatura hasta un viernes que quizás tenga 28 o 29 grados, o sea, calorcito. Y el sábado
todavía no está definido si es en la última parte del día o después del mediodía, y eso va a repercutir en la máxima del sábado, pero las lluvias por ahora parecen volver a caer 7 días después, en una lógica bastante... Sábado. Sí, viene bastante... Córrela el fin de semana cuando podríamos puedas. pasarla lunes. Sí, totalmente. Terraza. Te dejamos esa tarea. Gracias, José. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Hola, Andy. Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo te va, Andy? ¿Qué tal la noche? Hola, Andy. Duplicidad, ¿cómo era? La dupla, el duplete que hiciste anoche, que transmitiste. Pero la palabra de María. Duplete. Ah, el duplete. Sí. Duploide. Sí. Bien. Sí. Estuvo muy lindo, muy distinto el ambiente a la mañana en este estudio. Claro. La pasamos muy bien. ¿Cómo llegaste a casa? Porque... En auto. Exacto. Porque tenía un meteorólogo que me dijo que iba a llover muchísimo, no llovió nunca. No, a la tarde sí llovió. No. A la noche me... bueno, ¿dónde estaban ustedes? No, a mí me llovió. No dijo llovió. que eras vos. No, muchísimo. No dije que eras vos, tranquilo. Uno que dijo circulito de cuerpo. Igual no el de alerta naranja. No mezcle. Ayer eran unos Yo agarré la chaparrones bicicleta, aislados. desconfié, dije, miré, me fijé ¿No te llovió a vos? Si lo dice José, A mí en Núñez me llovió. No. Los oyentes. ¿A qué hora te llovió, Núñez? No. Sí. Salí, miré, me fijé escuchen, la aplicación, me decía probabilidad de lluvia 0 y agarré la bicicleta y salí confiada. Hoy voy a hablar de los montoneros, voy a contar todo lo que sé de los montoneros. Muy bien, voy a sacar un libro mañana. Mañana. Ahora. Mañana tipo 8:30. Porque yo, no hablen de experiencia personal. Tienen a alguien que le dice que llovió en algunos sectores y usted dice, a mí no me llovió. Me suma el dato que ustedes me dan, porque eran lluvias, algunos sí, algunos aisladas. No. Como informamos con... Martín Martín en la otra radio. La semana que viene estoy sacando un libro de montoneros. Sí. Viste, como desde Galimberti, que era caballero, y Larraqui. Este es Kuznetsov, ChatGPT. Y Bianco, poneme. Y Bianco. Poneme. Cuantos más seamos, la ciencia se hace así, aportando. Así aprobé un par de materias. Agarro el libro de María, voy cambiando cositas para que no sea igual y chau. Sí. ¿Quién no aprobó materias? Eso claro que sí. Esa es otra de las cosas de lo de Milei de ayer, que bueno, es una tontería, pero la idea de que uno pueda simultáneamente ejercer la presidencia y escribir libros a esa velocidad es notable. Se supone igual que es una recopilación de sus discursos que además escriben otros. Claro, es porque es una tarea que lleva tiempo. Ningún político escribe su libro en persona. No. Pero la verdad, ¿qué político escribe su libro? Ninguno. En lugar de mirar Netflix, acá es una tradición. ¿Sabes que en Estados Unidos la tradición de las memorias de los ex políticos es una buena, son mucho más jugosos, suelen ser libros en los cuales le dedican mucho más tiempo? Acá es como sacarse el fetiche de publicar un libro es raro que las memorias, salvo Juan Carlos Torre cuando hizo las memorias del quinto piso, que es un sociólogo que fue parte del equipo económico de Alfonsín. ¿Era sobre Showmatch? No, escribió un gran libro, escribió realmente un libro de memorias importante, interesante, que aportaba, pero normalmente acá los libros de memoria pasan sin pena ni gloria, o los libros que hacen los dirigentes políticos. Lo que pasa es que para mí le falta... el de Massa que se hizo nunca salió. El de Massa, claro. Pero le falta un poco de, como la biografía de Agassi, que arranca, ¿entendés? Tirado en el piso. Un poco de realidad, porque si no es como está bien, son todos los discursos que le escribieron los asesores a todos. O un libro que los asesores... de Cristina Kirchner tenía algo porque también era después un largo silencio también. Entonces, sinceramente, ese tenía algunas escenas, alguna situación, pero poco también. Un poco más que el resto, pero muy poquito también. Pero porque nadie se expone a algo... Porque sentís que es malo para tu carrera, entonces ¿para qué lo vas a hacer? Si realmente pero entonces no no saques un libro, ¿entendés? Bueno. ¿Para qué? O sea, hay algo en el fetiche del libro que les encanta. ¿Vos harías un libro tuyo? No. ¿Ya plantaste un árbol? Sí. ¿Qué era lo que te faltaba? No, mi árbol no lo planté. Hijos, libros, me falta un árbol. Falta el árbol. Sí, un rosal. No sé si es un árbol. No es un árbol. No. Ok, bueno. El que lee el Kama Sutra, ¿está leyendo un libro? Ya. Si vos decís, mira, No sé ¿estás leyendo algo? Pero vos sabés qué es el Kama Sutra. Leer es leer.
No, pero no tiene muchas letras. Leer, es no. puro dibujo, no sé. Creo que viene con dibujito. ¿Nunca viste Kama Sutra? El que yo leí viene con dibujito. Con dibujito. Instrucciones capaz que trae. Sí, trae. Bueno, pero está bien, pero estás leyendo el tema un libro. del ciático. Si más yo que te digo, nada. ¿qué estás leyendo? No, estoy leyendo el Kama Sutra. Ah, ¿estás leyendo o no? Cuando vos ves porno, ¿lees ¿decís el Kama estoy en Sutra? YouTube o estoy viendo porno? No, porno tiene más fuerza que cualquier cosa. Claro, Vos decís, yo estoy mata viendo todo. porno. Mata No te todo. importa cómo. ¿Vos te das cuenta que de la nada trae eso? No, pero el tema de leer. Yo lo banco, está buscando. Está buscando. ahí Ah, está ok, dale, buscando. vos sabés de eso. Para Está hacer buscando. quiropráctico tiene como Deja- bibliografía del Kama Está Sutra. buscando. Quedamos El siempre lo mismo. práctico. El quiropráctico tiene como bibliografía del Kama Sutra. Vos le podés decir, en Pilates, por ejemplo, yo le dije que quería llegar y le llevé el libro y le dije, quiero llegar a hacer esto. Y Entonces me dio ejercicios para eso. ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué bien. Porque estoy leyendo el Kama Sutra, le dije. Muy bien. ¿Sí? No. ¿Qué os digo? No hay nadie de menos de 60. Le mando un beso a todos mis compañeros. Yo y compañeras. quise leer el Kama Sutra, pero. ¿Qué tiene que ver? No hay nadie menos de De eso. Pilates, de Pilates. Pilates. No, No, de Pilates es el joven Bianco. Sí, Pilates, sí, Pilates, arroba está Clima mal. Bianco. ¿Cómo se dice cuando catalogas a alguien mal por la edad encima? Sí. Un Sí. viejo. Exactamente. No, un viejo no. No, edadismo, al revés. Gerontofóbico. Estamos diciendo que está haciendo edadismo. Está siendo gerontofóbico. Exactamente. Exacto. Hice eso. Gracias, Y ya me voy a eso. arrepentir Bueno. como todo lo que hice en la vida. Sí. Pido Bueno, disculpas de antemano. Hasta ¿no lo viste luego. cantar a Milei? No. Vi hoy los Ok. recortes, no lo vi, pero vi hoy porque fue a la misma hora, pero vi hoy los recortes Fue cantando. un poco más temprano que tu Charly García. show con... Vos viste todo, ¿no? No Sí, podías vi parar. todo. Era adictivo. Era rarísimo, era extraño, sí. Era muy extraño. Pero porque no te escuché hoy a la mañana. No, ¿Cómo? a ver, es algo que como candidato le funcionó. El tema es que es el presidente, no porque me horrorice que un presidente haga algo distinto, o sea, digamos, Por el contexto es lo que decís. Claro, digo, creo que para hacer campaña, cuando ya sos presidente hace casi 2 años, de las herramientas quizás que le funcionaron cuando era un outsider y andaba con la peluca y la motosierra y qué sé yo, tenían un atractivo. No sé qué pasa con su propio votante respecto de la actualidad. Para mí funciona. Bueno, puede funcionar o puede ser una gran desconexión. O sea, Para mí funciona porque digo, en vez de hablar de Esper, de esto y lo otro, estaba cantando, estábamos hablando de eso, le funcionó. Puede ser. No, digo es que- yo desde el no punto digo- de vista de Creo lo que la busca. experiencia demuestra que si muchos fuimos incrédulos cuando recién arrancaba, que te parecía que un candidato así no iba a lograr llegar a la presidencia y termina sacando el 56% de los votos en un balotaje, evidentemente hubo algo ahí. Además, nadie lo registró cuando estaba... lo que pasa es que, no sé... De nuevo, una cosa es desafiar a todo el mundo diciendo yo soy distinto, la motosierra, grito, canto, insulto, lo que fuese, y otra cosa está en ejercicio del poder. Bueno, quiere ir a recuperar como esa mística del Al inicio. votante de Milei, para vos, ¿le influye y pierde votantes en base a cosas de la gestión? ¿O el votante de Milei es un votante que sigue diciendo, no, mientras lo otro está así, no, prefiero esto antes que lo otro, digamos, No, a pesar esto- de las cosas? Nos decía hoy Dani Stenger, trajo una encuesta de Sheila Bilker que le preguntaba si Milei era casta ahora, ¿no? Y había como una idea que había una percepción dentro del votante de Milei de que se había vuelto casta. Quizás era como un esfuerzo el de ayer para decir, sigo siendo, no me convertí en un político profesional igual a todos. Bueno, Andás a hay ver, algo de ejercer poder durante 2 años que es es muy difícil seguir siendo fuera de la casta porque ocupás el Congreso, las oficinas, una campaña, todo lo y todo lo la que te ropa rodea, de lo que, ¿no? claro, Porque después es- para mí hay algo de casta en el sentido de que para mí si la casta significa, che, voy a ser distinto a los demás y vos terminás haciendo cosas que son Sí. parecidas a los demás, como, esto ya lo conozco, esto ya lo vi, esto como, No, esta a mí lo sospecha de que- corrupción de acá, eso es casta. Ahora, si es porque, no, yo no soy casta y después, y bueno, hay algo de la casta que es estar ahí, es casta. Te A mí lo convertís que en me casta. preocupa un poco, si te tuviese que decir lo de ayer, es que el rockstar es el lugar del tipo que es incondicionalmente venerado, ¿no? La idea de que al rockstar le perdonas todo, a los ídolos, ¿no? Como puede haber sido con Maradona, o incluso Charly García, que ayer cantaba Charly García.
pretender que un presidente tenga el trato de un rockstar es bastante complejo, porque un presidente no solo gobierna para el rockstar, se debe a su audiencia, a su público, digamos. Un presidente gobierna para todos, para los que votaron, para los que no lo votaron. Un dirigente político tiene que estar dispuesto a escuchar críticas, hablar. Y la idea del rockstar es un tipo de contrato muy distinto al que tiene que tener un político que mucho más ejerce la presidencia. Pero yo siento que él era rockstar con su gente. No es un rockstar como presidente de los argentinos. Me parece que le estaba hablando a, como decimos, a recuperar a la gente que lo votó. Claro, pero él no tiene otro tipo de día. Él no habla con o sea, como si me dijera, no sé, no habla con las tribus de otros rockstars, ¿entendés? Por fuera del estadio, lo que a mí me preocupa por fuera del estadio es que esa pretensión de que se lo trate incondicionalmente como un héroe y se acepte todo, es un poco también su manera de gobernar, ¿entendés? Es alguien que no acepta el disenso, que no acepta la crítica, que no acepta el periodismo crítico, que no le gusta hablar con los opositores. Esa idea de que el único pacto que te propone es venir a aplaudirme, ¿entendés? Yo, si tuviese que pensar qué me preocupa, un poco es eso. No me espanta, ¿entendés? La idea de decir, ¿qué está haciendo? ¿Entendés? Pero digo, bueno, es difícil, o sea, en el mundo ahí afuera... Yo creo que a la gente no le importa eso, sinceramente. La gente hoy... Después, ojo, es mi lectura. Yo no digo qué le importa a la gente, yo digo de la personalidad de él, qué es lo que yo veo en juego de la personalidad de él ahí, que digo, si lo llevas a esto a la política es un problema. Entiendo, lo que pasa es que siento que a la gente no importa si habla solamente con Mauro Viale o con Trebuch. ¿Entendés lo que te digo? Es un microclima nuestro. Johnny Viale. ¿Y yo qué dije? Mauro. Dormí poco. Bueno, saludo a Mauro. No, pero el problema es que después mi respeto. Pero después no atendés a los gobernadores, entonces el Congreso te empieza a sacar que quiero decir, eso tiene consecuencias. Sí, pero es una visión tuya que la consecuencia se va a ver en la elección. A eso voy. Si la gente va a decir, bajó la inflación y no le importa nada de esa política. Bueno, sí. Pero no estoy defendiendo su forma de... entiendo perfecto. Lo que te digo es... Interpretando. Todos nos preguntamos a partir de eso qué onda, ¿no? El resultado va a ser, la gente lo vota igual y entonces va a hablar menos con los gobernadores y con los periodistas que no tiene ganas de escuchar. Ahora, así como también se fumó a Macri y ahora volvió con Macri porque no la alcanzó. Porque la gente le dijo, no, así no. Entonces, lo que va a definir es la elección. Total. Bueno, buen programa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Me estudiar 5 años de ciencias políticas, boludo. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.